Buen día, estudiantes. Hoy comenzaremos con un nuevo curso de Introducción al Cálculo Diferencial. Como en primera clase tenemos variables y funciones. Explicaremos lo básico de las matemáticas. Comenzaremos con las variables y constantes. Las variables no es más que una cantidad que se le puede asignar a un número limitado de valores. Usualmente llevan las últimas letras del abecedario, X, Y y Z. Estas variables son las incógnitas de una función que veremos próximamente. Estas pueden tomar cualquier valor dependiendo de la otra. Suelen ser dependientes o independientes siempre y cuando la despejemos. Esto se refiere a que si tenemos una función x es igual a 2x más, y es igual a 2x más 1, también podríamos pasarla a despejar como quede variable independiente x o y. Como ustedes ya conocen, las constantes son las que tienen un valor fijo. Estas ya pueden ser numéricos o las primeras iniciales. Las numéricas absolutas, aquellas conservan sus valores en todos sus ejercicios como 2, 5, 7, son números reales o números imaginarios que nosotros o el ejercicio nos puede dar. Constantes arbitrarias, se les asigna valores numéricos y estas conservan su valor durante todo el proceso. Usualmente se representan con las primeras letras del alfabeto. No quiero confundirlos mucho, pero en la parte de integrales vamos a utilizar bastante constantes arbitrarias, ya que nos dará un valor incógnito al momento de despejar esta integral. Como por ejemplo tenemos x sobre a más y sobre b es igual a 1. A y B son constantes arbitrarias que nos da el ejercicio. Estas ya están teniendo un valor real, no se debe despejar. Y en este ejemplo también tenemos variables incógnitas que son X y Y. Son números que desconocemos, los cuales que tenemos que llegar a un valor. Tenemos lo que es el valor absoluto. El valor absoluto, como en esta sigla se dice, es una constante o una incógnita que se encuentra en medio de dos líneas verticales. Se la diferencia por la siguiente manera. Cuando un número se encuentra en este estado no tiene valor negativo. Si podemos decir un menos 2 de valor absoluto, siempre va a ser un valor positivo, nunca va a ser negativo. Lo utilizaremos bastantes veces también en este caso de aquí. Los intervalos de una variable. Representaremos a y b, donde en este caso a es menor que b, para representarlos. Y representaremos en este intervalo todos los números que comprenden entre dichos números a y b. Hay infinidades de números dentro de este intervalo, ya sea diminuto o tan extenso, puede ser de 1 a 2, pero existe una infinidad de números. De manera inversa, también puede haber de un 10 a un 9, sabiendo que existe infinidad de números. Esto vamos a utilizar siempre un intervalo cerrado y constante, ya que el cálculo diferencial siempre se basa en funciones constantes. ¿Qué es una función? Bueno, las funciones es cuando dos variables están relacionadas de tal manera que el valor de la primera dependerá si se da un valor a la segunda. Entonces se dice que la primera es dependiente de la segunda. En la vida diaria nos encontramos constantemente con situaciones en las que intervienen magnitudes dependientes unas de otras. En las matemáticas las funciones son de una manera muy importante, ya que podemos relacionarlas con la vida diaria. Esto puede decirse, por ejemplo,
si nosotros tenemos una persona que trabaje, si le pagamos tanto valor, cuántas en tantas horas, cuánto dinero gastaremos en una cierta cantidad de días o semanas, ya que relacionamos el valor incógnito del dinero con el valor incógnito de los días. Entonces ahí sucede una dependencia de función la una con la otra. Ten en cuenta siempre que una función les va a ayudar para la vida diaria. No lo interpreten de mala manera, sino que esto le va a servir para su vida diaria y los va a ayudar mucho. Así que pónganle ganas. Es súper efectivo esto que les voy a enseñar en esta parte de aquí. El cálculo diferencial o integral es muy útil para lo que son ingenierías. Esto se basa en el cálculo de áreas o de velocidades. Por ejemplo, el diferencial o las derivadas son para encontrar magnitudes tan diminutas como una velocidad o una aceleración constante. En cambio, las integrales sirven más o menos para encontrar las áreas, volúmenes o cosas extensas. Próximamente entenderemos más o menos un poco mejor lo que son las derivadas. Eso va a ser nuestro siguiente capítulo. Bueno, sigamos con la explicación, sin antes recordarle que pueden suscribirse para que ayuden a este canal a crecer mucho más, porque tenemos mucho por enseñar. Tenemos muchas ganas de enseñarles a ustedes y que entiendan de mejor manera las matemáticas. Entonces suscríbanse, denle una manito arriba y espero que dejen un comentario sobre aquello que quieran saber. Continuemos. Notación de funciones. El símbolo f de x se utiliza para emplear una función de x. Con motivo de diferenciar las funciones de la letra x inicial, cambiará con f de x a f sub x. Esta notación la vamos a utilizar muchas veces, ya que f' de x significa la derivada de x, la derivada de esta función. O a veces utilizaremos una f mayúscula, que es la integral de dicha función. Recuerden que x seguirá siendo una variable. A veces podríamos decir que f de x es y, o en la mayoría de casos y es f de x. Como por ejemplo, tenemos f de x es igual a 2x menos 9x más 14, o también y es igual a x cuadrado menos 9x más 14. Lo mismo de manera inversa, f de y es igual a y cuadrado menos 9y más 14, o x es igual a y cuadrado menos 9y más 14. Si utilizamos la manera de f de x, ustedes saben que el valor independiente va a ser x, porque toda la función dependerá de dicho valor. Si nosotros colocamos un valor arbitrario que nosotros sepamos a x, todo f de x va a cambiar. El valor de f de x va a depender de x. Continuemos con la gráfica de una función. Esto es una manera efectiva. Absolutamente todas las cosas tienen una función. Todo lo que se ha programado, en este caso sería, o se ha visualizado, vienen derivadas de una función. Es súper útil, ya que ustedes ven el crecimiento o el decrecimiento. Esto en la mayoría de veces se puede utilizar en contabilidad, en administración, porque ellos manejan un rol de diagrama de flujos, y estas funciones son muy efectivas. Saber esta parte de graficar es muy importante para lo que es cálculo. Entonces consideremos la siguiente función x cuadrado. Y es igual a x cuadrado. Esta relación le da un valor a y por cada valor que le demos a x. Entonces, para graficar tenemos una manera muy efectiva. Colocamos primero todos los valores que quieran darle a x, ya sean estos negativos o positivos. Para mí arbitrariamente, de la forma que yo lo hago es comenzando con el 0, con el inicial de
poniéndole valores a x y voy incrementando de 1 hasta 5 para ver cómo más o menos me va a incrementar la gráfica. Si tenemos que x vale 0, ¿cuánto va a valer y? 0, exactamente, porque 0 al cuadrado va a dar 0. Continuamos con el siguiente número. 1 al cuadrado va a dar 1, 2 al cuadrado va a dar 4, 3 al cuadrado va a dar 9, 4 al cuadrado va a quedar 16 y 5 va a quedar al cuadrado va a quedar 25. Entonces elaboramos nuestra gráfica. Colocamos todos los valores que son de y en la parte vertical. Siempre lo que va de abajo hacia arriba va a ser parte de y. En la mayoría de libros o explicaciones matemáticas de algunos profesores siempre van a colocar la y como si fuera en vertical y x va a considerarse como horizontal. Y graficamos. Primero ubicamos el punto 0, 0, ¿verdad? De ahí colocamos el 1. Como está en 1 va a ser un cuadrado uniforme. Cuando colocamos 2 va a incrementar 4. Y cuando colocamos 3 va a incrementar 9. Cuando colocamos 4 va a incrementar 16. Y cuando colocamos 5 va a incrementar 25. En esta función podemos observar claramente que es una gráfica de incremento. Incremento bajo la variable independiente x. Entonces, muchachos, en el enlace les voy a dejar unas fotos y unos gráficos para que ustedes más o menos practiquen la gráfica, lo que son la definición de funciones. En esta parte de aquí, perdonen si regreso, pero en la parte de función también les voy a dejar unos valores en los cuales ustedes van a despejar la variable, van a colocar valores a la variable independiente para ver cuánto va a equivaler la variable dependiente. Entonces, muchachos, dedíquense a estudiar, esto les va a servir mucho, y si tienen alguna lección dedíquense mucho porque esto les va a servir. Si van a ser ingenieros, si van a ser calculistas, les sirve mucho. Entonces, les repito, si pueden deberían ayudar a este canal a crecer. Se los agradezco mucho y que Dios los bendiga. Manito arriba. Muchas gracias.